Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 27 de septiembre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que Lili Téllez está al borde o a punto de cometer un delito muy grave, el de traición a la patria, que podría llevar a que finalmente el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum la desafuere y la arreste. En serio, vamos a ver, esta confesión está muy fuerte. Por cierto, el día de hoy los estadounidenses contestan a lo que pasó, la expropiación, y de parte de la propia vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris, finalmente amenaza a México, aunque vamos a ver que como su amenaza la verdad es que no lo es puro rollo, y también vamos a hablar de el rey Felipe. También de nuevo, hoy López Obrador acusa que Pedro Sánchez, el presidente español, es un misógino, es de lo peor, y la verdad es que le responde el gobierno español con una nota diplomática. En fin, sigue creciendo el conflicto. Y vamos a arrancar. El día de hoy surgió una polémica allá en la mañanera porque el presidente exhibe cómo Marco Cortés está intentando y quiso intentar que en la reforma de la Guardia Nacional se metiera un artículo que le abriera las puertas de par en par al ejército estadounidense para que nos invadan, una verdadera traición a la patria. Pero hoy Lili Téllez, en ese sentido, confiesa que ella también está de acuerdo. Vean, hace 3 años presentó una iniciativa para que se reconozca a los cárteles como terroristas. Por supuesto, dice que quiero que Estados Unidos detenga a los criminales y a todos los políticos como López Obrador, que son sus socios y protectores. La volveré a presentar. Y entonces, una cosa es que se designe, que quede claro, que los cárteles sean considerados terroristas, lo cual, bueno, es totalmente inapropiado, pero bueno. Y otra cosa es este segundo párrafo, que quiero que Estados Unidos detenga a criminales y a políticos como López Obrador. Y esto es el grave error de Lili Téllez, porque si nos vamos al Código Penal Federal, en el artículo 123, vean, que habla sobre traición a la patria. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Vamos a ver, párrafo 2. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. Ahora, párrafo 3. Forma parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan la finalidad de atentar contra la independencia, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no existe declaración de guerra, que es precisamente lo que tiene que ver con esto que quieren hacer como fuera un narcoterrorismo. Quieren que Estados Unidos nos invada. 6. Tenga en tiempo de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Lili Téllez está y quiere aprobar una ley, como lo vemos, no es una iniciativa, precisamente para que permita a Estados Unidos invadirlos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra en México. Como lo está diciendo, literal, Lili Téllez quieren que los estadounidenses entren a territorio mexicano. Invite a individuos de otros estados para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuera el motivo que se tome. O también lo mismo, es precisamente lo que está diciendo aquí Lili Téllez. Por supuesto que quiero que Estados Unidos detenga a los criminales y a todos los políticos como López Obrador, que son sus socios y protectores. Y no quiere que los detenga allá en Estados Unidos, no. Quieren que venga aquí y, como sucede con el Mayo Zambada, lo detengan en territorio mexicano, sin decirle nada al gobierno mexicano, ¿no? O al contrario, esté obligado el gobierno mexicano. Acuérdense que en ese caso, todo esto que estoy leyendo, el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, fue acusado por la Fiscalía General de la República precisamente por traición a la patria, porque él cooperó con un gobierno extranjero para que un mexicano fuera detenido en territorio mexicano. La traición no es la detención como tal, sino la cooperación con el gobierno extranjero. Y en este caso, Lili Téllez, ella propone una ley para que nos invadan. O sea, digo, más claro no puede ser. Es verdaderamente lamentable, no nos sorprende, pero lo que no entienden en Lili Téllez, como tampoco Marco Cortés, como tanto Alito, como Xochitl Gálvez, como Felipe Calderón, es que en el cambio de gobierno que estamos a punto de registrar, va a endurecerse las cosas para ellos, ¿no? Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática, ya no va a haber impunidad. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que a estos se les va a aplicar la ley a secas, como diría Benito Juárez, ¿no? Ahora sí se acabó
el buenahondismo de López Obrador. Él dice, es que yo soy fresa a comparación de Claudia. No le escuchan, escúchenlo. Periodistas, escúchenlo. O sea, tiene razón. En comparación de Claudia, él es fresa. Claudia es mucho más dura con este tipo de cosas. Van a ver. Dicen, ya no vamos a extrañar a Obrador. ¿Cómo no? Lo van a extrañar y en serio. En serio, estos prianistas. Bueno, otro tema, el día de hoy empezamos a ver una respuesta estadounidense conjunta después de que el gobierno mexicano expropió la mina de Calica, la de Vulcan Materials, allá en Playa del Carmen. Están muy enojados, muy, muy enojados los dos, republicanos y demócratas, porque finalmente, de una u otra manera, estos republicanos y demócratas tienen el mismo política exterior, que es una política intervencionista. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, Trump, vean qué está haciendo. Trump amenaza a John Deere, que es una empresa de máquinas, con disparar aranceles a sus productos si traslada producción a México. Un poco como lo hizo Trump, ¿no? O sea, que si cierra fábricas en Estados Unidos para abrirlas en México, le va a poner a John Deere aranceles de hasta el 200%. Algo que realmente no puede hacer Trump, porque las leyes en ninguna parte del mundo pueden ser dirigidas específicamente a una persona o a una empresa. Pero bueno, aquí vemos lo que quieren hacer, ¿no? Evidentemente quieren desincentivar que John Deere invierta en México. Y bueno, la verdad es que me acuerdo mucho cuando Trump hizo lo mismo con una planta de Ford, que incluso canceló su, su planta, creo que en San Luis Potosí, ¿no? Su ampliación, precisamente por ese tipo de amenazas. Es una de las primeras veces que lo hace Trump. Pero ahora lo curioso es que ya también lo hace Kamala Harris. Y hoy Kamala Harris, vean lo que dice. Hoy Kamala Harris recuerda que votó en contra del TEMEC y que promete una revisión al TEMEC, ¿no? Ojo con el dato. Y esto efectivamente lo puso y lo posteó. Como uno de los 10 senadores que votó en contra del TEMEC, sabía que no era suficiente para proteger a nuestro país y a sus trabajadores. Muchos de los que votaron a favor de este acuerdo condicionaron su apoyo a un proceso de revisión que como presidente o presidenta utilizaré. Entonces, parece que Kamala Harris también quiere, pues, cerrar el Temeco, revisar o renegociar. Pero aquí es donde están mintiendo con la verdad, o Kamala Harris está mintiendo con la verdad como Trump. Porque, por ejemplo, en el caso del Temec, se acordó que efectivamente en el 2026 va a haber una revisión, no una renegociación, una revisión. Así que Kamala Harris está diciendo lo que fue acordado. ¿Y por qué lo dice así, de esta manera? Porque finalmente ahí están en campaña los dos, están peleando por los votos de los llamados blue collars, ¿no? Que son los trabajadores de las fábricas. Y bueno, Trump, la verdad es que tiene muchos de esos votos. Y bueno, Kamala Harris, o sea, le echan la culpa que fue el TEMEC el que hizo que se perdiera muchos trabajos de este tipo, cuando realmente no fue así. Lo que ha generado que pierdan muchos trabajos en las fábricas es el desarrollo tecnológico. Antes en las automotrices, en las fábricas automotrices, había muchos trabajadores que ponían partes, ahora hay robots. O sea, eso no es culpa de México. Pero bueno, finalmente México sigue siendo el villano favorito. Pero de esto se trata, ¿no? Y también el propio Trump también dice esto mismo. Estamos pues en medio de la campaña en otro momento. Y pero es interesante porque hoy van a ver que todos la prensa chayotera va a empezar a decir que Kamala Harris quiere sacar y quiere romper el tema cuando no es así. Ya está todo previsto. Eso sí, de todos modos, esto afecta un poco el dólar. Va a estar afectándolo. Esto afecta mucho más que la reforma del Poder Judicial. Subió un poco, 19.68 con lo que dijo Kamala Harris. Es normal y es natural. Hasta noviembre va a seguir esta especulación. Hay que tenerlo claro. El superpeso no va a regresar hasta después de noviembre. Probablemente regrese en enero. Y de esa manera ya Claudio Sheinbaum va a arrancar otra vez con una apreciación. Pero bueno, ahorita va a haber comparaciones. Es que al final Obrador, bueno, pues sí, el peso, si vemos cómo terminó Peña Nieto y cómo vemos que va a terminar el peso respecto al final de Obrador, tal vez no sea mucha diferencia, pero no podemos olvidarnos de que estuvo en 16 y que esto permitió en un momento muy importante que el presidente, por ejemplo, prepagara deudas en dólares, como la de Pemex, que estaba en 130,000 millones de dólares y ahorita está en 90 y tantos mil. Y esto, por esta razón de que la pagó cuando estaba en 16 punto y cacho pesos por dólar, nos ahorramos una buenísima lana, un montón de billetes. Y lo que va a haber a favor, ojo de Claudio Sheinbaum, que van a haber remanentes del Banco de México. Ojo con el dato. Esto también, de una u otra manera, un peso que se empieza a devaluar un poco, genera sus remanentes que podrían llegar a también al gobierno federal. No tanto para el presupuesto, pero sí para pagar, seguir pagando deudas.
en particular la de Pemex. En otro tema, el día de hoy, el presidente López Obrador dispara. Y dispara en contra del rey Felipe y en particular de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque señala cómo allá le están echando la culpa a él, a Obrador, de que no ha invitado al rey Felipe. Y eso es una misoginia, porque realmente la que tomó la decisión fue Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlo. Ahora con el asunto este de España, están faltando el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política. Sí. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente. O con el dato, ¿no? ¿Cómo está también el presidente señalando que fue una decisión que tomó Claudia y que lo que están diciendo los españoles, como dicen aquí los chayoteros mexicanos, que es que Obrador finalmente es el poder tras el trono, el maximato, y que Claudia es una títere, es totalmente falso, ¿no? Ese es no falso, es totalmente falso. Yo creo que si hubiera sido al revés, si Obrador ahorita estuviera llegando, él sí lo hubiera invitado, la verdad es que sí. Pero Claudia, vuelvo a repetir, ella es más dura, ella va a defenderte ya con más enjundia la soberanía, aunque la critiquen. O sea, Obrador entre todo cuidaba las formas, que es lo que decía. Pues que si decimos esto, nos van a decir autoritarios, nos van a decir esto, entonces mejor no lo hago. Acuérdense, esto lo dijo muchas veces. A Claudia no le importa que le digan eso. Claudia no tiene esto. En ese sentido, no le importa que le digan autoritaria, no importa que le digan esto, no importa. Ella va a tomar las decisiones y va a asumir las consecuencias. Y está bien, porque al final ya le van a decir, eso lo dice. Ahora ya le dicen autoritario, dictador y toda la cosa. De todos modos, fíjense cómo son los españoles, ¿no? O sea, ayer estuve escuchando, leyendo, escuchando al periodista reportero de Televisa Español, que fue reportero, Alberto Peláez, que decía que es que el rey español no pudo responder la carta porque él está impedido constitucionalmente para responder cartas, que no lo puede hacer, se me hace una tontería. Pero entonces no puede responder una carta, pero vean lo que hizo hoy el gobierno español, ya Pedro Sánchez. El gobierno español mandó una queja formal a México por vetar al rey en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Bueno, no lo vetó, nada más que no lo invitó, pero ahora ellos mandan una protesta formal, una nota diplomática. O sea, ese señor, el rey Felipe, no puede ni siquiera decir en la carta, en una carta decir, ok, enterado, vamos a verlo, vamos a revisarlo, ¿no? O sea, no, o sea, como que cuando menos unas manitas para arriba, como cuando envías un WhatsApp y cuando menos te responde. Bueno, me respondió con manitas para arriba, pero me respondió. Pero sí puede lo que el gobierno Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, enviar una nota diplomática. Esas cosas que verdaderamente se pasan. Pero la verdad es que aún así he visto los medios españoles y se ha desatado el debate allá interno en España de que si es necesario o no que España pida perdón a la conquista, y entre los españoles están divididos, ¿eh? Están divididos. La mitad dicen que no, como dice Pedro Sánchez y el rey Felipe, pero la otra mitad dice que sí. Y son españoles. Y son a ellos, les enseñaron que Cristóbal Colón y Hernán Cortés fueron héroes. Y ellos mismos ya se dan cuenta que no fueron héroes, fueron genocidas. Muchos de ellos. Es increíble que también allá no están tan de acuerdo, como uno supondría, ¿eh? Que quede claro. Pues aquí los mexicanos nos enseñaron que Cristóbal Colón era un gran héroe. Acuérdense que el 12 de octubre era el Día de la Raza. Celebramos el descubrimiento de América. Yo me acuerdo, hasta no había clases ese día. Y Cristóbal Colón y Hernán Cortés, pues también, finalmente. La conquista no se veía así tan mala, sino bueno, fue un proceso de civilización. Así era México.
Así no se enseñaba. Imagínate cómo enseñaban ahí en España estas cosas. Ahorita me doy cuenta cómo han cambiado muchísimo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.